Buenos días, esta es la presentación para nuestro PIA. Vamos a hablar sobre el capítulo número 3 de crecimiento celular. Somos el equipo 2. Los integrantes del equipo somos César, Marco, Camila, Ashley, Asenet y yo, Natalie. Ok, como introducción, tenemos que en el capítulo 3 del libro de Stevenson se centra en el crecimiento celular, describiendo las fases del crecimiento bacteriano y presentando modelos matemáticos que ayudan a cuantificar y predecir este crecimiento. Se abordan temas como la curva de crecimiento bacteriano, la representación gráfica de los datos de crecimiento y, crucialmente, el cálculo de tiempo de generación. De igual manera, vamos a estar viendo distintos cálculos, algunos problemas, explicaciones y gráficas del tema. La descripción de este modelo matemático se resume en que el modelo matemático del tiempo de generación celular nos permite calcular el tiempo que tardan las células en duplicar su número, en analizar la tasa de crecimiento celular, en comparar el crecimiento de diferentes cultivos celulares. Asimismo, este modelo matemático es una herramienta esencial para investigadores y profesionales en áreas como la biología celular, la microbiología y la biotecnología. Por ello, más adelante les hablaremos acerca de sus aplicaciones en una carrera como QFB. Bueno, a continuación yo les daré la explicación de lo que viene siendo este modelo matemático, que básicamente la relación entre el valor del ascenso, que es el eje de las Y, y el correspondiente al eje de las X, que es el horizontal, es la pendiente de la recta, y esta misma, durante la fase exponencial del crecimiento, recibe el nombre de la constante de crecimiento, que esta misma es un valor numérico que básicamente representa la tasa específica de crecimiento de la población y se calcula como la pendiente de la recta durante la fase exponencial de crecimiento, y esta misma constante de crecimiento es una propiedad intrínseca de la población y esta depende de los factores. Y a su vez la pendiente de la recta representa la tasa de cambio, que está de la variable Y. Y, por ejemplo, el número de bacterias sería básicamente esa la variable Y. Y en relación con la variable X, que por ejemplo es el tiempo, en el caso del crecimiento exponencial, la pendiente de la recta es positiva y constante. Y esto significa que el número de bacterias aumenta en un ritmo constante durante este periodo de tiempo. La fórmula es en el incremento del número de las células, que es la N, por la unidad del tiempo, que es la T. Es proporcional al número de las células presentes en el cultivo al principio del intervalo del tiempo, que es el NO. El logaritmo es igual al logaritmo al principio del intervalo del tiempo más restando el logaritmo del intervalo del tiempo de ambos lados de la ecuación y dividiendo ambos lados de la ecuación entre el tiempo, obtenemos la pendiente de la recta, que es la K. La siguiente. En las variables y su relación con el logaritmo es el número inicial de las bacterias, se determina a partir de la intersección de la línea de la recta con el eje y el cuando, que es la T igual a 0. La tasa de crecimiento, que es R, se calcula a partir de la pendiente de la línea en las gráficas del logaritmo entre el número de bacterias en el tiempo. El tiempo es la variable independiente que se varía en el experimento para observar cómo cambia el número de bacterias por el tiempo a lo largo del tiempo. El número de bacterias por el tiempo se mide experimentalmente en diferentes momentos y se aplica el logaritmo natural para transformar los datos de una relación lineal.
En conclusión, estas variables y la aplicación del logaritmo son fundamentales para analizar y entender los patrones del crecimiento bacteriano en la microbiología. El significado práctico o algunas de las situaciones de la vida cotidiana en la que podemos utilizar este sistema sería en primera, este estudio que se hace nos ayuda a entender el crecimiento de levaduras y de demás hongos. Es crucial para diversas aplicaciones biotecnológicas, incluyendo la producción de alimentos, bebidas fermentadas, medicamentos y algunos biocombustibles. La capacidad de controlar y optimizar el crecimiento de estos microorganismos puede conducir a mejoras significativas en la eficiencia y la calidad de los productos obtenidos. La flora bacteriana constituye un componente esencial de las redes tróficas en los ecosistemas marinos, tanto en actividad como en cantidad de biomasa, lo cual puede contribuir en cantidad de biomasa, lo cual contribuye a la regeneración de nutrientes e interactuar con una amplia gama de organismos, los cuales desempeñan roles fundamentales en procesos como la descomposición de materia orgánica, fijación de nitrógeno, producción de oxígeno, mediante la fotosíntesis de cianobacterias. Además, la interacción de las bacterias con otros organismos establece complejas relaciones simbióticas que pueden influir en la dinámica y estabilidad de los ecosistemas marinos, más que nada. Por lo tanto, este estudio no únicamente nos ayuda a predecir cómo va a evolucionar un cultivo, cómo se consumirá el sustrato y cómo se irán acumulando los productos del cultivo, sino que también proporciona una comprensión más profunda de las interacciones microbianas en ambientes naturales y controlados. Esta información es muy valiosa para el desarrollo de estrategias de manejo ambiental o la mejora de algunos procesos industriales, o podría ser también la promoción de la salud humana y animal, ya que muchos hongos y bacterias están implicados en procesos patogénicos y en la producción de compuestos bioactivos con propiedades terapéuticas. Bueno, a mí me tocará la aplicación del modelo en el área profesional. El cálculo de tiempo de generación es aplicado en múltiples áreas para nosotros como QFBs y puede ser aplicado en la microbiología, que aplicaría en la investigación microbiológica, que es la evaluación del crecimiento bacteriano para desarrollar antibióticos y entender la resistencia bacteriana. En la microbiología, como optimizar los cultivos de células, dando mejores condiciones de cultivo para la producción de proteínas recombinantes, vacunas y otros productos biotecnológicos. Asimismo, en control de calidad, la aplicación de este modelo nos ayuda al monitoreo de la proliferación celular en la fabricación de productos farmacéuticos y biotecnológicos. Bueno, nosotros elegimos como ejemplo el problema 3.9, donde preguntan cuál es la pendiente del valor de K de los datos de la tabla 3.1. No, 3.1. La solución es que utilizaremos la ecuación anterior, la que vimos que es logaritmo de n menos logaritmo de NO entre el tiempo es igual a la pendiente de la recta. Entonces, pues en esto podemos sustituir los valores de tiempo de los intervalos t es igual a 0 a t es igual a 1, o de t es igual a 1 a t es igual a 2, o de t es igual a 2 a t es igual a 3. El valor más cercano al valor actual de la pendiente se puede obtener utilizando los valores calculando para los tiempos t es igual a 0 y t es igual a 3, un total de 180 minutos. Bueno, a continuación daré pie a los pasos que se deben de realizar para efectuar este tipo de problemas, y aquí básicamente la concentración de las células AT, que es igual a las 3 horas, o sea, 180 minutos, es de 3,6 por 10 a la 8, y la concentración de células AT es igual a 0, de 2,1 por 10 a la 7.
Y estos valores se introducen en la ecuación para calcular la constante y sí, la constante de crecimiento. Y ahí, después en el paso 2 sustituimos en la ecuación los valores de los logaritmos que ya habíamos hablado de n y no. Y por ejemplo, aquí son 8,41 menos los 7,32 sobre los 180 minutos que ya habíamos hablado, que eran las 3 horas. Después simplificamos la ecuación y pasa a la siguiente. Y aquí en el paso 4, el valor de la constante de crecimiento para estos datos es de 0,0061 sobre los minutos. Y solamente queda sustituir en la ecuación esos mismos valores de los logaritmos de n y no para después simplificar la ecuación. Y el resultado sería S. Pero después tendríamos que dibujar un gráfico con el logaritmo de la concentración celular en el eje Y y en el tiempo del eje X. Bueno, aquí vamos a explicar. ¿Puedes regresar la diapositiva, por favor? Gracias. Bueno, aquí vamos a explicar el gráfico de crecimiento exponencial. Como pueden ver, de este lado tenemos esta tabla expresada en esta gráfica, que, bueno, pues da representación gráfica lineal de los datos de esta misma tabla. En esta gráfica representamos los valores de DO 550 en el eje ordenado, que viene siendo el de la Y, y el tiempo en el eje de las X. Esta dará lugar a una curvatura que se puede ver aquí mismo, de cómo va aumentando progresivamente. Y bueno, cuando se inoculan las células de los cultivos de una noche de un medio nuevo, tal y como se describe en este capítulo, estas sufren por un periodo de aclimatación al nuevo medio. Durante este periodo, la división celular es muy lenta. En este periodo se le llama fase de retardo, que puede ser de minutos hasta horas y depende de la cepa y de la riqueza del medio. Tras este periodo, el cultivo entra en uno en el que la división celular es más rápida. Durante este periodo, cada célula da lugar a 2 células hijas. Estas 2 células hijas dan lugar a 4 células y las 4 a 8. Así, y de esta manera se van multiplicando progresivamente. Debido a esta continua duplicación de células, este periodo de crecimiento se denomina exponencial o fase logarítmica. Como los nutrientes se agotan y se acumulan productos inhibidores de desechos, el ritmo celular se enlentece. Y pues bueno, aquí viene representado en la gráfica cómo tenemos, pues viendo aquí las horas de inoculación y cómo van aumentando las células. Pero pues posteriormente se va disminuyendo este aumento porque, pues como ya vimos, se van enlenteciendo por el hecho de que va. La siguiente diapositiva, por favor. Ok, esta es la forma expresada por logaritmos en el eje de la Y utilizando la calculadora, la tecla log. Aquí es, pues bueno, está representando el logaritmo de la concentración celular frente al tiempo. Se obtiene pues a base de calculadora, utilizando otro tipo de fórmulas y se representa de una manera diferente. El logaritmo de los valores se puede obtener entrando los números en una calculadora y luego presionando la tecla log. Se pueden ver los valores del logaritmo de la concentración celular a los diversos tiempos tras la inoculación. Cuando se representa el logaritmo de la concentración celular frente a las horas tras la inoculación, se genera un gráfico como el que se muestra en la figura. Es prácticamente lo mismo, simplemente que los valores son obtenidos de una calculadora y pues se acomodan de una manera diferente. A continuación voy a explicar la gráfico de semilogarítmica. Se lleva a cabo en un papel para gráficos semilogarítmicos que se lleva con el eje de la Y, con el caso del DO 550 y las horas de inoculación en el eje de las X. Este se puede
utilizar para cálculos de logaritmo y antilogarítmico, donde podemos ver que progresivamente comparada se ven por ciclos, que normalmente uno puede llegar y comprar conseguir un tipo de este papel gráficos para semilogarítmicos que contienen hasta 6 tienen 6 ciclos que se van a ir repartiendo el eje de la Y, se va a ir repartiendo estos 6 ciclos, pues serán llenados con lo que sería, por ejemplo, la tabla que tenemos de este lado, que se convertirá en una gráfica semilogarítmica con las horas inoculadas. Esto se lleva a cabo con las teclas, igualmente con las teclas del logaritmo, e incluso con el número natural como su sucesor. Utilizando un problema del gráfico de la 250 frente al tiempo del calcular y el tiempo de la generación de las cédulas de conjunto en datos. Este tiempo de generación también se le conoce como tiempo de duplicación, tal como se observa en el problema. El tiempo de generación se puede obtener directamente a partir del gráfico semilogarítmico calculando el tiempo que se requiere para que, en este caso, el do 550 del eje y se duplique. En este caso se escoge un punto del eje de las coordenadas de Y, que viene siendo 250, en el que el intervalo corresponde a la fase de crecimiento exponencial, como lo explicó mi compañera. Por ejemplo, se puede escoger un valor de 250, de do 550, de 0.3, el doble que este sería el valor 6.06. Lo puede decir que va a generar una curva de 2 posiciones y luego se trazan las líneas de formas verticales hasta cruzar el eje de las absorbidas de la X. Es decir, que es aproximadamente que si estuviéramos hablando de una ocasión donde sea 0.8 horas, como que 0.8 horas equivalen a 48 minutos, 0.8 horas por 60 minutos, que conforman la hora serán 48 minutos. El tiempo generado, que es aproximadamente 48 minutos, para generar este crecimiento exponencial en el eje de la Y, en el caso del do 550. Micrófono apagado. Bueno, yo para concluir puedo decir que desde mi perspectiva el cálculo del tiempo de generación es una herramienta fundamental en la biología molecular y biotecnología, ya que como se detalla en el capítulo 3, específicamente nosotros elegimos el subtema 3.6 del libro, del libro de cálculo de biología molecular y biotecnología de Stephenson 2012, pues esta métrica nos permitirá a nosotros ya como profesionales optimizar y controlar el crecimiento celular, que es un aspecto crucial en varios contextos científicos y industriales. Durante este trabajo aprendí cómo interpretar las tablas y las gráficas del crecimiento celular, donde hemos visto aplicadamente en el semestre, en las últimas clases, cómo hemos llegado a ver durante gráficas de Excel y la calculadora con el eje de la Y más A más B más BX, donde hemos visto la absorbancia, en el caso de las absorbancias de fármacos y la cinética enzimática, que hemos estado viendo. Esto realmente nos llegará a servir no tanto solamente en cuestiones celulares, sino también en concentraciones de químicas como soluciones, cuánto tiempo hace efecto un fármaco en las personas, pero aplicado más a este asunto, nos ayudará mucho en la materia de microbiología en un semestre más adelante, ya que se ve un crecimiento exponencial en células en cultivos y su función sería esa. La función sería buscar hacer gráficas y saber cómo interpretarlas gracias a la materia, como sería el logarítmico y las gráficas semilogarítmicas, así como interpretar los análisis de un caso. En este caso, llegamos a ver ejemplos
donde pudimos interpretarlos y poder dar una conclusión al respecto. Esto puede venir en una carrera profesional donde nos muestren una gráfica sobre un fármaco y tendríamos que hacer una gráfica exponencial sobre lo que hace efecto y por cuánto tiempo se llevará a cabo una reacción. Micrófono apagado. A lo largo de este trabajo comprendí que es importante entender los principios del crecimiento celular, ya que es esencial para avanzar en biología celular, medicina y la biotecnología, permitiendo el desarrollo de terapias y tecnologías que mejoren la salud y el bienestar. Este es un proceso fundamental para el desarrollo y mantenimiento de los organismos vivos. Es un fenómeno que implica tanto el aumento en el tamaño de las células individuales como la proliferación celular a través de la división. Factores internos como los genes y externos como los nutrientes y señales hormonales regulan el crecimiento celular. Alteraciones en estos mecanismos podrían llevar a diversas patologías, entre ellas está el cáncer. Comprender los principios del crecimiento celular es esencial para avanzar en biología celular, medicina y biotecnología. Bueno, por mi parte, a partir de realizar este PIA, viendo los temas en los que trabajamos, por mi parte siento que pues estos avances en biología celular y molecular están ampliando nuestro entendimiento del crecimiento celular y pues esta investigación a planes futuros podría continuar en áreas como la ingeniería y tipos así. Y pues lo mismo que puse en la conclusión, pues este estudio del crecimiento celular regulado por complejas señales moleculares nos abre muchísimas posibilidades biotecnológicas, como ya dije, desde la ingeniería hasta la producción de medicamentos y pues esta integración de la biología molecular y biotecnológica es clave para desentrañar los secretos del crecimiento celular y manipularlo de manera controlada y moderada. Ok, Dale. como mi conclusión, puedo decir que el estudio del crecimiento celular regulado por complejas señales moleculares nos abre todo un mundo de posibilidades biotecnológicas, desde la ingeniería de tejidos hasta la producción de medicamentos. Calcular el tiempo de duplicación celular nos permite optimizar procesos biotecnológicos y comprender mejor el desarrollo, la regeneración y el cáncer, cosa que va a ser de mucha utilidad cuando nosotros estemos ejerciendo nuestra carrera. Esta integración de biología molecular y biotecnología es clave para desentrañar los secretos del crecimiento celular y manipularlo de manera controlada. Y eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.